Estás escuchando Radio La Regional. 10 años junto a la comunidad universitaria. Y ahora tenemos el gusto de recibir a un amigo de la casa, Rodolfo Urrutia, quien gentilmente nos acompaña y va a conversar un ratito también con nosotros, abriendo el programa como primer invitado de este jueves. Y bueno, se viene una actividad bien interesante, doble jornada, homenaje al maestro Miguel Soler Roca y a las misiones sociopedagógicas en Uruguay. Y esto va a estar sucediendo los próximos días 5 y 6 de octubre con un conversatorio en particular aquí en nuestra sede universitaria. Así que bueno, para conocer un poco a Miguel Soler Roca y para conocer detalles también de estas actividades, le damos la bienvenida a Rodolfo. Buen día. Bueno, buenos días y un gusto estar acá con ustedes. Uno se siente en casa y bueno, y siempre los escuchamos y estamos atentos a la programación que ustedes van difundiendo y sí es importante para una universidad tener una radio, ¿no? Y muy bien llevada adelante por el equipo de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, estamos difundiendo, comunicando esta actividad que la estamos organizando últimamente para homenajear a un gran maestro, a un grande, como lo fue Miguel Soler Roca. Miguel Soler nació en España, pero a los 4 o 5 años se vino con su familia a Uruguay y desde ahí hizo la escuela pública y se recibió de maestro. Como maestro ha estado en varios departamentos, en Soriano, en Tacuarembó y en Cerro Largo, donde, digamos, se apuntala y destaca su trabajo con proyecciones. Allí funda el núcleo experimental de la mina, donde de alguna manera ya había viajado a México. Uh-huh. Entonces pone en marcha lo que sería la educación fundamental, una educación integral que atiende no solamente a los alumnos, a los niños y niñas de la escuela rural, sino también a la comunidad. Y por eso, digo, se caracterizaba ese trabajo tan espléndido en cuanto a que era formativo para todos, la escuela integrada al medio. Tuvimos oportunidad de conocer a Soler en varias oportunidades, cuando estuvo en Cerro Largo, allá por la década del 90 o posterior, después cuando vino con el director de la Administración Nacional de Educación Pública 2007-2008 a la Villa Constitución, que en ese momento le estaba asesorando al CODICEN con respecto al tema educación. Y cuando yo de alguna manera me acerco, le digo, qué interesante lo que fueron las misiones sociopedagógicas o su trabajo en la ruralidad. Y él dijo, y bueno, pero ahora hay que pensar para adelante. Era un hombre que siempre proyectaba futuro, construía futuro. Dice, porque yo creo que hoy en día el problema está en otro lado. Uh-huh. Está en la ciudad, en los cinturones, y por eso, digo, cuando el programa de maestros comunitarios se abre, se desarrolla, en una de esas oportunidades él le habla a los maestros que la escuela pública o la educación pública tiene que estar siempre al servicio de los más vulnerables, de los pobres, como decía él, y con esa cuestión de desarrollar capacidades de vivir una vida digna para el hombre. Entonces, y él fue fundador también de la FUM, que es la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio. O sea, él fue sindicalista, fue maestro y trabajó en las organizaciones internacionales y por eso además fue reconocido a nivel de América Latina. Estuvo en México, estuvo en Chile, en Colombia,
por ahí más. Una de las actividades que está pensada para ahora, para el próximo 5, Rodolfo, tiene que ver con un intercambio de vivencias de maestras y maestros participantes de las misiones sociopedagógicas con la gente que participe, ¿no? Que se arrime allí al mercado 18 de julio, el 5 a las 18:30. ¿Qué son las misiones sociopedagógicas? Si nos puedes contar. Y bueno, las misiones sociopedagógicas fue un movimiento a favor de la educación rural. Hay un autor, Bralich, que dice que en realidad las misiones fue una experiencia precursora de la extensión universitaria. O sea, lo que hoy lleva adelante la universidad como extensión universitaria, en aquella época Soler fue un defensor, porque había que, o sea, recuerdo en otra charla que fuimos en los cursos de verano en la Universidad de Montevideo, que él decía que el maestro tiene que trabajar en el contexto. Y no puede descuidar eso. Porque si trabaja hacia adentro de la escuela y se olvida del contexto, va a educar, digamos, no en forma integral. Entonces él ponía en ese momento, y me quedó ese ejemplo muy presente, cuando de alguna manera los maestros corregimos, ¿no? Y un niño decía, vivo en tal calle, con Y, y la maestra decía calle, se dice calle. Y él le dijo, maestra, usted vive en la calle, nosotros vivimos en la calle, porque nuestras calles son de tierra. Y nos embarramos, y bueno, entonces digo, esa cuestión del contexto estaba muy presente. Entonces, por eso digo, en la escuela rural es fundamental. Y eso, de alguna manera, las misiones sociopedagógicas enseñaban a contactarse con la realidad. Y en el programa Maestro Comunitario también, porque de alguna manera la escuela se fue cerrando y no permitía el ingreso o saltar los muros de la escuela hacia adentro. Y el maestro tuvo que salir en ese tiempo a recorrer, a trabajar con la familia en los hogares. ¿Y por qué es importante pensar estas cuestiones, traerlas al presente, Rodolfo? Y bueno, porque digo, hay que estar siempre revisando y proyectando y formándose. Y digo, y la educación es una cuestión muy sensible, que uno no puede dejar de admitir que a veces las escuelas olvidamos ese papel o ese rol fundamental de la educación. Nosotros fuimos, o sea, en las misiones sociopedagógicas hubieron como dos grandes etapas. Una etapa antes del 70. Ahí, cuando Soler estaba muy vigente, la educación rural estaba en efervescencia, por cuanto, digo, era la época de la escuela de rancheríos y demás, cuando se elabora y se aprueba el programa de educación rural desde 1949. Y Soler estaba entre los redactores de ese programa. Y después yo personalmente con el colectivo de estudiantes de magisterio participamos de las misiones sociopedagógicas del año 1972 en Salto. Entonces digo, una escuela era el centro, en este caso era la escuela de Guavillú Arapey, y las otras escuelas que son como las que están en el radio de influencia, eran las escuelas donde se extendía la misión. Para nosotros fue toda una experiencia, que ahora se hace la práctica rural. Claro. Que el maestro va con su equipo y queda en la escuela, pero en aquel momento iba todo el grupo, el último año de magisterio, a un centro donde se hacían estas actividades de investigación, de asistencia en salud, y lo interesante o lo importante que además acompañaba a la universidad. Por ejemplo, el doctor Muguruza, Eduardo, yo lo descubro en un libro allá en Cerro Largo, porque yo estuve en Cerro Largo como inspector de zona, donde
hay un libro que ahora se me borró el nombre del autor, que nombra a los estudiantes de odontología. Entre ellos estaba Eduardo Muguruza. También anduvo por allá. Claro, y acá en Salto también Eduardo con su grupo de odontólogos acompañaba las misiones. Y otros médicos, ¿no? Por eso decíamos que era interesante que la universidad también participara de estos encuentros, los estudiantes, los docentes. Y en definitiva yo sé que la universidad está haciendo mucho trabajo en territorio, en el tema salud, en el tema de extensión y demás. Así que bueno, ese es el valor que tienen esas misiones para nuestra generación y las generaciones anteriores. O sea, uno se forma, como se dice, en la academia, pero después tiene que tocar territorio para saber cómo desplegar la actividad. Porque nosotros en general somos idealistas y nos educamos en un contexto urbano. Exacto. Y después hay que llegar a tierra y a veces sufrimos esas depresiones o desilusiones que es otra realidad, la del campo, y hay distintas realidades, ¿no? Una cosa es, a mí me tocó trabajar en Polo Olivera y que ahora tengo mucha nostalgia de aquella época y ahora por suerte una fiesta anual, entonces porque el acceso era difícil. El ómnibus te dejaba 5 kilómetros para llegar y para salir tenías que hacer el doble. 2 leguas, dijeran en campaña. Tremendo. Entonces Sí. no era fácil. No había agua, había que traerla de un manantial, no había luz eléctrica. Y se imagina en el año 50, 60, esas cuestiones se conocían solamente en la ciudad. Exacto. Entonces es un poco revivir todo eso y recordar que los maestros y las maestras tenemos que estar siempre en contacto con la realidad y no despegarnos de la realidad porque educamos en ciudadanía, por eso el afiche por ahí dice Educación y ciudadanía. Y ciudadanía, ¿no? Así que bueno, el 5 tenemos este intercambio ahí en el mercado 18 de julio a las 18:30 horas. Ahí también. va a estar Daline Soto, que Bien. es una maestra referente nuestra acá en Salto, René Díaz, que es otra maestra referente, y va a estar Elba Angelotti, que también son las 3 personas participantes de aquellas misiones que para Salto fueron las primeras. Exacto. Que fueron a Polo Fernández, a Valentín, a Campo de Todo. El 6 será tiempo de conversatorio acá a las 18:30. En la sala de proyecciones. Va a ser virtual y presencial. Sí, claro, pero quienes están en el modo virtual va a ser Hortensia Coronel, que fue directora del Instituto de Formación Docente, fue directora de escuela, y ya ellos hicieron un trabajo referente al legado del núcleo experimental de la mina. Y va a estar Carlos Hurtado, que es cordobés, pues Soler también anduvo por Córdoba y se conocieron con Hurtado. Y va a estar presente Limber Santos, que es el director del Departamento de Educación Rural en Primaria. Y el 7 cerramos con una celebración. Claro, es una celebración donde va a estar presente la música, el arte, la danza. En el mercado también, a las 20. En el mercado, y ahí hay que agradecer, pues Jorge Sousa, él es maestro, brindó el espacio con mucha generosidad, así como la universidad presta sus instalaciones para poder hacer estos Zoom con garantía, porque llegó bárbaro toda la tecnología, pero uno tiene que ser cuidadoso para que no se sientan después defraudados quienes están escuchando las conversaciones. Exacto. ¿No? Exacto. Bueno, preciosa la agenda que se armó entonces y ya dejamos abierta la invitación entonces, Rodolfo. Perfecto. Sí. Ya dejé hoy invitaciones y afiches en el Instituto Normal. Ya hemos ido a hablar también. Lo mismo hicimos en el Instituto, en la Inspección de Escuela. Otros compañeros llevaron al CER. Hoy dejé acá en entrada en Bedelía. Así que bueno,
Está por todos lados la invitación. Y después en las redes, si ustedes abren las redes, Ya está todo también. hay mucho. Mucha información. Hay mucha información. Un gusto como siempre que nos hayas acompañado. Pero muchas gracias a ustedes y los esperamos entonces 5, 6 y 7 de octubre. Homenaje al maestro Miguel Soler Roca y a las misiones sociopedagógicas en Uruguay. Allí conversábamos con el maestro Rodolfo Urrutia. Dialogando con la universidad, la sede Salto en tus oídos.